Bueno, después de haber tenido dos reuniones plenarias de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que presido como cabecera y de las Comisiones de Asuntos Penales y de Justicia, conforme a la Constitución y las leyes vigentes y en mi condición de miembro informante vengo a presentar este proyecto de ley que enviado al Poder Ejecutivo registrado bajo el número 28 de este presente año, por el cual se autoriza la emisión del bono argentino de ahorro para el desarrollo económico y el certificado de depósito para inversión CEDIM, en el marco de un régimen de exteriorización voluntaria de tenencia de moneda extranjera en el país o en el exterior. Este régimen es similar al que operara hace 5 años atrás, que diera lugar a una ley tratada por este honorable Congreso de la Nación, la 26476, que tuviera una importante acogida y que fuera reconocido internacionalmente su tratamiento y la valoración de cada uno de los casos con elogios y con respeto en cuanto a su desarrollo y a cuanto a su transparencia. Pretendemos con el presente proyecto dar a luz una herramienta más, Presidenta, que nos permita seguir en la senda del crecimiento y en la creación de empleo. ¿Por qué no pide que, a ver si ordenamos, porque hay mucho ruido, no lo están escuchando? Vamos a tratar de ocupar las bancas, identificarse y permitirle al senador Pichetto que continúe con su exposición. Bueno, entonces al senador Fernández y el senador Pichetto no quieren. Muy amable, Presidenta. Decía que pretendemos con el presente proyecto crear una herramienta más que nos permita seguir en el mismo camino del crecimiento y la creación de empleo. La situación internacional no nos deja a nosotros aislados como una isla a la que no le impacta, pero reclama reacciones permanentes por parte de un gobierno que se ha acostumbrado a tomar esas decisiones y que, reconocido por la propia Naciones Unidas, ha sido uno de los más importantes en términos de medidas contracíclicas, y este trabajo que tiene que ver, entre algunas cosas, con la necesidad de alguna forma de crédito accesorio, sobre todo de dineros ociosos, que se puedan sumar a la propuesta que se viene llevando a la práctica para el crecimiento y el desarrollo. Con esta herramienta se moviliza el ahorro privado, transformando recursos ociosos en una nueva forma de generación de crédito. Y hablamos de un instrumento, un bono que impactará de pleno en lo que significa la política energética, así lo hemos definido específicamente en la propuesta del Poder Ejecutivo, y un certificado que movilizará el mercado inmobiliario y el mercado de la construcción. En este sentido, hemos escuchado en este Senado la valoración positiva por parte del presidente de la Cámara de la Construcción y por parte del presidente de la Cámara Inmobiliaria, que entienden que la generación de un instrumento de esta característica, buscando recuperar dinero ocioso que está clandestino, que está fuera de lo que se utiliza en el mercado, puede ser el elemento motivador, generador de nuevos negocios que además motoricen la industria en términos de la construcción y de la valoración y venta de valores inmobiliarios, y la posibilidad de generación de energía, que en los dos casos significa un crecimiento importante en términos de generación de empleo. Pero también hemos asistido a un festival de descalificaciones infundadas y algunas hasta disparatadas, pero son eso lo que está. Nosotros, ante esa situación, a esas descalificaciones, nos parece que lo más importante que podemos ofrecer es el planteo real de lo sucedido, porque cuando se planteó la 26476, ley que generó la anterior posibilidad de exteriorización de capitales por parte del gobierno de los argentinos, lo que se tenía en la mano era un manojo de palabras. Yo voy a hacer, te cuento lo que me parece que va a salir, cómo vamos a avanzar y qué es lo que vamos a llevar a la práctica. Manojo de palabras, pero después de haberlo operado, algún elemento tenemos y nos da algún derecho a contar específicamente sobre ese tema. Le ruego que me permita seguir avanzando sobre este tema y más tarde me referiré específicamente al resultado de la 26476 porque creo que es ampliamente ilustrativo respecto de lo que estamos llevando a la práctica. El presente proyecto se enmarca en las políticas enunciadas por muchas organizaciones internacionales y fundamentalmente por todas aquellas que brevan en el G20.
producto que a los ojos de cualquier Estado tiene mucho que ver con la visión que se tiene en términos internacionales de la necesidad de sacar esos dineros que están ociosos y que no vayan a ser utilizados en otras situaciones como puede ser el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas. Es conocida por todos, específicamente en definiciones del G20, la vocación de luchar y sostener la lucha contra los paraísos fiscales. Y en esto, permítame, Presidenta, sostener lo que dice la propia Presidenta de los argentinos en esa valoración cada vez que está presente en un acto de esta característica, insistiendo de ir contra los paraísos fiscales, que lo que dan solamente son resultados negativos a la hora de tener que valorar específicamente el crecimiento de las naciones, siempre en formas especulativas y nunca en forma de sumar como crecimiento generoso en términos del desarrollo que aspira cada uno de esos países. Lo han hecho varios países a esta tarea y se repite cada tanto. El Gafi dice que no es conveniente hacerlo dentro de los 5 años. Esto fue en el 2008, vamos al 5º año, con lo cual estamos en el marco de lo definido por ellos mismos. Lo ha hecho Alemania, Bélgica, España, Portugal, Gran Bretaña, Italia, Grecia, Estados Unidos, México. Son muchos los países que han participado de una acción de esta característica con proyectos concretos, específicos, cuidadosos de los movimientos de los capitales y viendo a dónde se está yendo con este tema. Pensemos que el 25% del Producto Bruto Mundial está depositado en paraísos fiscales, con lo cual mire si es importante la valoración de lo que está sucediendo en esos lugares para tratar de recuperar parte de ese dinero ocioso para el beneficio del resto de la sociedad. Y ante ello nace el compromiso de intentar reingresarlos a las economías fiscales donde se generaron. Ese es el objetivo. ¿Por qué razón donde se lo generaron? Y porque para saber cuál es la procedencia de esos fondos que van a generar el nuevo crédito, lo que deberíamos saber es cómo se generaron y cómo tienen que ver con la actividad actual del que lo está denunciando, de forma tal de garantizarnos que hay elementos más que suficientes para saber que no estamos habilitando la entrada a cualquier tipo de depósitos, a cualquier tipo de fondos y que provengan de cualquier origen. Allí apunta ese esfuerzo. Este es el esfuerzo que el Estado Nacional plantea a través de esta ley en concreto. Se presenta el proyecto en un momento muy particular del país, en una economía con un sector externo sólido, superávit de la balanza comercial, un sector equilibrado de la cuenta corriente, los servicios de la deuda externa más bajos de la historia reciente. ¿Son acertadas políticas estratégicas? Seguramente la oposición dirá todo lo contrario, Presidenta, pero yo me puedo amparar en los números, que son los que muestran que en el resultado de un mundo convulsionado, injusto y desagradable en muchas de las acciones que se llevan a la práctica respecto de los países emergentes, la Argentina sigue estando en las mejores condiciones, a pesar de soportar los embates de los resultados que van emanando de esos propios países. Desendeudamiento, industrialización, intervención y flotación administrada exitosa en nuestro país, a diferencia de otros países emergentes que sufren las consecuencias de perseguir metas de inflación específicas. Nosotros hemos hablado claramente respecto de la inflación y respecto de la devaluación en las propias reuniones de la Comisión. No vamos a partir de ese pensamiento, decía el presidente del Banco Ciudad, que vino aquí como uno de los consultores invitados, que habría que devaluar entre el 30 y el 40%. Y nosotros seguimos sosteniendo que creemos que antes que devaluar y hacerle pagar el inmenso costo que significa desde el punto de vista social a los más vulnerables, es preferible tener un cuidado, un manejo cuidadoso respecto de la divisa y en este caso generando proyectos alternativos interesantes, muy robustos, buscando la alternativa que los dineros ociosos o clandestinos o negros o como se los quiera llamar tengan una puerta de apertura que no es la primera vez que la Argentina lo hace y ya lo voy a demostrar, para que se puedan volver a participar de la vida económica de los argentinos. Entre otras cosas, las consecuencias que yo le mencionaba recién nunca han obligado a nuestro país a tener que primarizarse. Una de las situaciones que impacta primeramente en los países de la región, que ha impactado en los países de la región donde han tenido que hacer prevalecer alguna de las tareas primarias sin contar con valores agregados como es lo deseado por todos nosotros. La deuda argentina en el marco de esta situación económica en la que nos encontramos alcanza al 9.8, hablo del
moneda extranjera y entre privados 9.8 del Producto Bruto Interno. Y el stock de la deuda está a la par de las reservas. Lo más importante es que cuando termine el círculo de estas operaciones de las que estamos tratando de legislar para que se lleven a la práctica en los próximos 3 meses después de la reglamentación de la ley, vamos a tener un impacto cero sobre las reservas, porque no se va a considerar una incorporación lisa y llana a esta particularidad. Pero vayamos al proyecto en cuestión. ¿Quiénes pueden exteriorizar capitales, Presidenta? Las personas físicas y jurídicas, estén inscritos o no ante la AFIP. ¿Cómo se va a hacer para traer el dinero? Y bueno, normalmente se va a tener que hacer, si es que viene del interior, si no es en un depósito liso y llano, a través de una transferencia bancaria. No se podrá hacer una transferencia bancaria si no se tiene quit, y no se puede tener quit si no se está inscrito, con lo cual es una tarea específica que pueden tener los que están inscritos y los que no están inscritos. Los que no estén inscritos para poder hacer la transferencia requieren de ese quit y necesitarán forzosamente la inscripción y reconocimiento por parte de la AFIP para comenzar el proceso que lo va a tener definitivamente marcados, y que a la hora de evaluar la procedencia de los fondos va a ser el que lo va a definir específicamente desde el punto de vista personal a la persona física, desde el punto de vista societario a los otros integrantes de esta comunidad. Lo aclaro porque este punto no formaba parte de la 26.476, es una incorporación. ¿Quiénes no podrán exteriorizar sumas de dinero? Aquellos que presenten sumas de productos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, financiamiento del narcotráfico, financiamiento de la trata de personas. Los imputados por evasión tributaria, le anticipo, Presidenta, que vamos a presentar una modificación al artículo 15, creo que es el inciso D, si yo no me equivoco, B, después se lo confirmo al final de la exposición, por el cual vamos a agregar lo mismo que se dice respecto de los funcionarios públicos. Los imputados por evasión tributaria, ni su familiar hasta segundo grado con consanguinidad, de forma tal de dejar en claro que no hay nadie de la familia que pueda participar en una acción de esta característica. Los quebrados, salvo decretada la continuidad de la actividad, los funcionarios públicos de los 3 poderes y en todos los estamentos, de la forma que le acabo de mencionar. ¿Cuáles son los plazos para la presentación? Bueno, los plazos también lo acabo de mencionar, son 3 meses después de reglamentada la ley conforme al artículo 99, inciso segundo de la Constitución Nacional. ¿Cuál es el objeto de la exteriorización? La moneda extranjera, la divisa, que estén en el país o que estén en el exterior hasta el 30 de abril del 2013. Las que provengan de la venta de bienes o la venta de acciones en el exterior también. ¿Cómo será esa operatoria? Si están en el país se depositarán lisa y llana. Si no están en el país, lo que se tiene que hacer, si está en paraísos fiscales o en algún lugar de esta característica, es un ingreso al banco, a cualquier banco de la Argentina, para después su depósito en el Banco Central con encaje del 100%, que garantice que viene de una institución comprendida en los convenios de Basilea. Para eso deberá transferir entonces el lugar donde esté alojado los fondos a un banco que forme parte de los convenios de Basilea para después poder hacer la transferencia a la Argentina. La diferencia es esencial en este punto respecto de la 26.476 es que los fondos que van a ingresar, que no entran a las arcas del Estado, que quedan por afuera, vuelvo a insistir, en posesión del Banco Central con un encaje del 100%, es que tienen una afectación específica, que es la compra de los instrumentos que está creando por el artículo 1 de la presente ley en tratamiento. ¿Qué beneficios obtienen quienes exteriorizan? Bueno, quedan eximidos de impuestos, no habrá un impuesto especial como decía la 26.476 del 4 o del 8%, no lo va a haber. Esto demuestra que no hay una vocación de crecimiento tributario inmediato, no la hay esa vocación, porque una vez que ingresen esos fondos y vayan a cualquiera de los dos lados, o al BADE por un lado o al SEDIM por el otro, y comienzan las operaciones de cada uno de los lugares, lo que hace en materia de reconocimiento del que se presenta para exteriorizar sus créditos, lo que hace es incorporarlo a su declaración jurada de la persona física o de la persona jurídica, y lo va a estar presentando recién en la declaración jurada del 2013, que será presentada en el mes de mayo del 2014. Pero por eso no es inmediato. Lo que se busca es lisa y llanamente es canalizar ahorro hacia destinos estratégicos que los estamos mencionando. Energía por un lado con el BADE, o en el caso del SEDIM por la construcción o para la compra de bienes inmobiliarios.
No habrán sanciones desde el punto de vista del régimen tributario, penal, ni tampoco desde el punto de vista del régimen penal cambiario. Es una definición. Esto lo comprendían las legislaciones desde la 23.771 desde 1990. Veamos instrumento por instrumento. El BAD es un bono registral, el SEDIN es un bono físico, el BAD es un bono similar a cualquier otro bono de mercado. Se depositan o se transfieren los dólares a una cuenta bancaria, lo que acabo de mencionar respecto de que sean entidades que estén comprendidas en el Convenio de Basilea, se acreditan los bonos en la cuenta del tenedor y, por supuesto, es transferible como cualquier otro instrumento de los que han operado en la Argentina desde siempre. ¿Cuál es el rendimiento del BADE? Es el 4% de interés anual. Se paga cada 6 meses y vence en el 2016. Los certificados de depósito para inversión, o SEDIN, como lo venimos conociendo y que dio fruto a una buena discusión en las reuniones de comisión, el depósito se hace en efectivo, de la misma manera en dólares en efectivo o a través de las transferencias, siempre planteado a través de instituciones que formen parte del Convenio de Basilea, y a cambio se entregarán los SEDIN. El Banco Central de la República Argentina ordenará a la Casa de la Moneda la emisión de SEDIN por 100, de 1.000 y de 10.000 dólares. Los dólares, como acabo de decirle, quedarán en cabeza del Banco Central y con un encaje del 100%. Cuando el tenedor acredite que invirtió, en el caso del SEDIN, en la compra de un inmueble o en la construcción de determinado bien, podrá cambiarlo, presentarse con la demostración de lo que había llevado a la práctica y cambiarlo por los dólares que oportunamente fueron los objeto del ingreso. ¿Cómo será la transferencia de estos instrumentos? Entre particulares al valor que lo acuerden. Es un instrumento que cada uno lo llevará a la práctica como lo entiende. Los SEDIN, ante la comprobación del hecho fáctico de haber comprado un bien o construido un bien, presentándose ante el banco, demostrando la operación que lleva a la práctica y eximiendo el instrumento. Y los bonos al vencimiento o cuando se pagan los intereses. Conforme le decía hace unos minutos atrás, me interesa hacer una explicación, aunque más no sea pequeña, pero clara, de lo que sucedió con la 26476, porque es importante. En las reuniones de comisión se tocaron muchos de estos temas, pero yo entendía que dar ese debate en ese lugar era caer en saco roto, porque teníamos cada uno visiones distintas, objetivos distintos, y parecía ser que concluíamos en lugares distintos. ¿De qué sentido tiene? Demos este debate, y en este debate brindemos toda la información que se está requiriendo. ¿Por qué no? Si es importante que se conozca. Se llevó a la práctica en el año 2008 con una fuerte ejecución en el 2009, que es el plazo que se ponía la propia ley. En este lugar se adhirieron, se presentaron para hacer la exteriorización de sus capitales 32.000 personas físicas y 3.800 personas jurídicas. 35.800 personas por un total de 4.000 millones de dólares. Este programa se presentó al GAFI. Y el GAFI lo dio sin observaciones, perdone la autorreferencia, Presidenta, pero le tocó al senador que está hablando, en su condición de ministro de Justicia de la Nación, viajar a París a dar las explicaciones en el edificio del OCDE al GAFI, al Grupo de Acción Financiera Internacional, donde habíamos dos países presentando nuestra propuesta, Turquía por un lado y la Argentina por el otro, y el turco muy criticado su proyecto porque era muy laxo, y el nuestro fue en líneas generales aprobado sin ningún tipo de inconveniente. Con este programa y en términos de la ejecución sucedió lo mismo con el Foro de Transparencia Internacional, Presidenta. El Foro de Transparencia Internacional ejecuta las políticas que ordena el G20. Es el grupo específico que el G20 dispone para el análisis específico respecto de la transparencia en cuanto a las acciones. Tienen que tomar una visión al respecto. Recuerde que nuestra Presidenta en una de las reuniones hizo el planteo que después tomó carne dentro del propio G20, que es lo que ella llamó el anarcocapitalismo. 3 o 4 veces el nivel de comercio que tenía hasta ese momento el mundo. Y la realidad es que cuando se crea el Fondo Monetario Internacional a raíz de los acuerdos de Bretton Woods, el objetivo era equilibrar las balanzas comerciales a través del Fondo Monetario Internacional para controlar el comercio.
Lo que no estamos viendo es que por afuera ya van entre 3 y 4 veces el nivel de comercio que se manejan y que nadie tiene ningún control sobre ello. Bueno, allí aparece el Foro Global de Transparencia, insistido y generado por el propio G20 con el objetivo que yo le estoy mencionando. A la Argentina, el grupo de transparencia mandó 2 auditores, un noruego y un sudafricano. Estos fueron los que elevaron el informe a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es el OCDE que yo acabo de mencionar, donde funciona el Grupo de Acción Financiera Internacional, y nos reconocieron como uno de los 22 países del mundo que aprobó las fases analizadas: el acceso a la información de las sociedades, las cuentas bancarias e intercambio de información. Me parece que es superlativo insistir sobre este tema. La tarea llevada a la práctica por la AFIP respecto del intercambio de información y nos reconocieron como uno de los 22 países del mundo que aprobó las fases analizadas: el acceso a la información de las sociedades, las cuentas bancarias e intercambio de información. Me parece que es superlativo insistir sobre este tema. La tarea llevada a la práctica por la AFIP respecto del intercambio de información es casi inimaginable hace 10 años atrás, impensado hace 10 años atrás que se podían tener tanto entrecruzamiento entre bases de datos del mundo, muchas de ellas aprobadas por este propio Congreso como tratados entre países, sumamente abarcativo y reconocido mundialmente. Vayamos a la procedencia de los fondos. Si lo analizamos detenidamente cómo debiera presentarse para que fuera un proyecto muy serio, muy contundente, muy respetado por todas las fuerzas a las que pertenezco y la fuerza de la oposición, para construir entre ambos esa propuesta que todos queremos, que no entre un solo centavo que no provenga de una procedencia respetada, aunque manosea. Vienen fondos negros, sí, pero por lo menos que vengan de una procedencia respetada. Que no se diga, como se dice, que no importa de dónde vengan los fondos, sino que se tengan claridad de dónde está viniendo y en qué términos están viniendo. La forma de poder conocerlo esto no es la declaración jurada, Presidenta, porque nos podrían mentir como perros y ninguno de nosotros se daría cuenta si así fuera. Se presenta con la declaración jurada, nos dicen de dónde viene la procedencia, nosotros la damos por serio, lo metemos en un bibliorato y que pase el que se le ocurra y cada uno haga lo que se le antoja. Y sería un espanto y jamás nos reconocería ni la OCDE, ni el GAFI, ni ninguno, ni el Grupo de Transparencia Internacional como responsables a la hora de analizar qué está sucediendo con cada uno de los centavos que aparecen en eso. Por eso que a la hora de generar este punto de la red de control que la FIP desarrolla, lo que debemos apreciar, lo que podemos ver a partir de ese grupo generado por la propia FIP, es la evolución económica del contribuyente, a qué se dedica, qué actividades tiene, cuáles son las actividades comerciales relacionadas con las de él, cuál es el nivel de producción, el movimiento local o global. Todo esto forma parte del análisis que lleva a la práctica la FIP. Por eso no se puede decir que no nos importa cuál es la procedencia de los fondos, porque los fondos, denunciados que fueran, entran en un proceso donde no dejan de mirarse, y en el caso de la 26476 se miraron uno por uno. Además, la ley obliga a bancos y a profesionales a generar un reporte de operación sospechosa. No, Presidenta, no voy a hacer ninguna, porque la verdad que, si fuera una cosa de fondo por ahí sí, pero terminamos cortando un planteo que me interesa hacerlo completo y después puedo escucharé todo el día, me quedo sentado siempre en la banca. Debo ser uno de los que más se sienta, con un montón de otros, pero quiero estar presente cuando lo escuche, pero no, déjenmelo terminar. La ley obliga la 26456 a generar específicamente a un montón de obligados reportes de operaciones sospechosas. Bueno, a función de esos reportes de operaciones sospechosas, no puede quedar nadie eximido de las normas antilavado. Nadie puede quedar eximido de las normas antilavado. Entonces, con la 26476, y ahora voy al meollo, que tanto se discutió en la comisión, en el plenario de comisiones, se realizaron 631 reportes de operaciones sospechosas a la UIF, a la Unidad de Información Financiera. 631. De esos 631, 21 fueron archivados porque no tenían ninguna razón de ser de lavado de activos. Se comprueba y como se comprueba se archiva. 21. De los 52 restantes, los 52 restantes fueron los que se
presentaron denuncias formales ante el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal, que hace su segundo análisis de esos 52, 12 los pasó directamente al archivo. Entendió que no había razones para investigar y ahí lo dio por terminado. 4 de esas denuncias siguen siendo procesos en marcha, que se siguen abonando y que se siguen siguiendo, que se continúa el seguimiento de la mejor manera para saber exactamente cómo culmina esa presentación. 6 de las presentaciones que no provienen de reporte de operación sospechosa, provienen de la justicia, que está haciendo sus propias investigaciones y al hacer investigaciones de esta característica le pide a la UIF que participe colaborando de la mejor manera para conocer a fondo cuáles son las razones que motivaron los movimientos, si los movimientos son sospechosos, si son sospechosos, provienen o no provienen de actividades lícitas y de dónde están proveniendo y en qué condiciones están llegando. Y los otros 30 de estos 52 son los que están pendientes del levantamiento del secreto fiscal. Una vez que se levanta el secreto fiscal se profundiza la investigación. Pero hablemos de los 558 restantes, que son los reportes de operaciones sospechosas que desvelaron a un montón de legisladores y que se hicieron montaña de discusiones al respecto, se han hecho denuncias penales y todo ese tipo de situaciones. Estos 558 se encuentran en lo que el GAFI define y que la UIF, como siendo el gancho específico internacional entre el Grupo de Acción Financiera Internacional y la República Argentina que abona esos acuerdos firmados con el GAFI, se consideran que están en guardia activa, Presidenta. ¿Qué significa estar en guardia activa? Son aquellos que aparentan bajo riesgo de lavado. Vuelvo a insistir sobre el término, aparentan bajo riesgo de lavado. Si hubiese desidia, falta de interés, anomia o lo que usted quiera respecto del trabajo de la UIF, lo que hubiese hecho la UIF es agarrar los 558 y lo manda al archivo. Pero no lo ha hecho eso. ¿Por qué razón? Porque aparentan un bajo riesgo de lavado, pero aparentan un bajo riesgo, aparentan un riesgo de lavado, aunque sea bajo. ¿Y por qué se lo sostienen arriba del escritorio? Keep engaged, como dicen los americanos, porque se espera que haya nuevos movimientos que motiven, que generen, que desarrollen, que expongan, que multipliquen la sospecha o que definitivamente la anulen. Entonces, en ese caso, tomarán dos caminos. O van directamente al archivo o van directamente al Ministerio Público Fiscal para su investigación. Esto es lo que ha sucedido con los 558 que fueron motivo de millones de discusiones durante las reuniones del plenario del otro día. ¿Cómo se evalúa el riesgo con la ley 26.476? Primero quiero hacer aclaración que esta ley, que es de 5 años atrás, aún no contaba con la tarea ciclópea que llevó a la práctica la AFIP para tener ese sistema de entrecruzamiento entre todas las bases de datos nacionales e internacionales. Con lo cual, lo primero que se hizo fue una resolución interna, estar sobre los obligados por el artículo 20 de la 25.246, que es la que define específicamente quiénes están obligados a presentar los reportes de operaciones sospechosas para su investigación. Obligó o insistió sobre los obligados para que definan el perfil, la capacidad y la razonable obtención de los fondos, según su saber y entender, para elevarlo después a la UIF con o sin reporte de operación sospechosa, y hizo un cambio profundo en su forma de trabajarla. En primer lugar, porque los obligados ahora se pueden registrar con la UIF directamente online. Y pueden hacer la denuncia del reporte de operación sospechosa directamente online, con lo cual lo que está evitando en términos de una burocracia innecesaria la acción inmediata de esta UIF, que es lo que representa al GAFI en términos internacionales y tiene por responsabilidad la de seguir cualquier intento de lavado o cosa que se le parezca. Todos los contribuyentes que participaron de la 26.476 fueron objeto de análisis. Todos, 35.800 adherentes al régimen de la 26.476 fueron objeto de análisis. No ha habido nadie que no lo sea. Y esos 578 que siguen estando en la UIF con guardia activa, siguen estando con guardia activa, no están archivados, están pendientes de tener más información para continuar o desecharlos definitivamente. Pero, Presidenta,
creyendo haber cumplido con la explicación del proyecto en sí mismo y tratando de coronarlo de la mejor manera con lo que sucedió específicamente con la 26476, ley que generó la anterior 4.000 millones de dólares y con razones más que suficientes para mostrar que no ha habido una sola de sus presentados oportunamente que no se haya tenido en cuenta y se haya investigado de la mejor manera, yo quiero decirle que la Argentina ha tenido otros blanqueos y que a mí en lo particular me interesa mostrarlos, porque si no, pareciera ser que es un invento específicamente de los que nos toca estar circunstancialmente en el gobierno y el resto, las cosas las miran desde otro lugar, mucho más cómodo, en el cual no tienen que dar explicaciones, como diciendo yo, si fuera gobierno, eso no lo hubiera hecho nunca. Hay un blanqueo que se va en una ley de exteriorización de capitales, Presidenta. Se hizo en marco del régimen general de normalización de impuestos. Impuesto a las ganancias, a los capitales, al patrimonio neto, los más importantes que se trataron. El objeto de la exteriorización, el patrimonio neto no justificado. En definitiva, es lo que estamos hablando en el día de hoy. Bienes, créditos y deudas en el país, en moneda local y extranjera, en inversiones en el exterior. ¿Quiénes se beneficiaban con este blanqueo? Personas físicas y jurídicas, inscritos o no, que es lo que estamos planteando en este momento. El destino de los fondos, el mejoramiento de la infraestructura social. El origen de los fondos no se declaraba. No se declaraba y no había la AFIP con estos niveles de posibilidades de buscar información para saber la procedencia real y garantizarse que aquel que motivara la presentación para la exteriorización de sus capitales provengan de algún lugar que lo haya generado con su actividad. Que no venga de dinero de narcotráfico, ni de la trata de personas, ni del terrorismo, ni de ningún lado. Que lo haya generado con su actividad, que es la demostración. El conocimiento, el cliente conocido, eso es lo que se llama en términos internacionales. Pareciera que decía Axel Kicillof al respecto. La ley de blanqueo, permítame leer, Presidenta, la ley de blanqueo sirve para la reactivación de la economía, es una ley fiscal para recaudar fondos y sirve para la reactivación de toda la economía porque todo ciudadano honesto que quiere volcarse definitivamente a favor de los intereses del país y que por distintas razones derivadas de las situaciones políticas y económicas acaecidas durante estos últimos 10 años no ha procedido así. Podrá hacerlo en este caso. El ciudadano común, el hombre argentino que por alguna razón durante la época pasada tuvo que ocultar una parte de su patrimonio, ya no tendrá que proceder así. En conclusión, ese hombre debe concurrir definitivamente con todos sus bienes en beneficio del país, contribuyendo así en forma dinámica a la evolución económica de la República. Nuestro partido acepta con valentía apoyar esta ley. Debemos darle la oportunidad a todos los argentinos de que regularicen sus patrimonios. Yo dije, parece que fuera Axel Kicillof el que lo está diciendo, pero no. ¿Sabe quién lo dijo? El senador por la Capital Federal, Juan Trilla, presidente de la Comisión de Presupuesto en el año 1987. Lo digo porque un senador decía esta mañana la sana administración tributaria. Este senador, un gran político de mucho respeto, y lo digo con valoración, lo que estaba diciendo sabía lo que decía, no estaba diciendo ninguna cosa tonta. Pero eso no es todo. En el año 2001 también hubo un intento de blanqueo de esta característica. Cuando se sanciona la ley de presupuesto, la 25401, se mete un articulito en el capítulo 11, otras disposiciones, que pasa desapercibido, es el artículo 73. Ese artículo 73 que pasó desapercibido, liberó a la AFIP de la obligación de denunciar penalmente por delitos de la ley 23771 que le mencionaba hace un rato del año 1990 y la 24769. ¿Qué es lo que estaba diciendo lisa y llanamente? Y que aquellos que pagaban le extinguía la acción. Esto estaba diciendo. Cuando el Poder Ejecutivo dispusiera, decía en la ley de presupuesto, vuelvo a insistir que se sanciona la ley del 2001 en diciembre del 2000, cuando dispusiera de regímenes de presentación espontánea. ¿Cómo era esto? Y cuando la AFIP hubiera denunciado al Ministerio Público Fiscal, el Ministerio tendría la obligación de desistir de la pretensión. ¿Por qué? Porque el responsable se habría presentado ante la AFIP y hubiera pagado. Lo que estamos diciendo es la extinción de la acción y el fin de la pretensión por parte del Ministerio Público Fiscal. Pero en noviembre de 2001, Presidenta, aparece un decreto de necesidad y urgencia, decreto de necesidad y urgencia, el 1387,
de reformas impositivas y laborales que dice buscando saneamiento y capitalización del sector privado. Con 4 artículos, Presidenta, este DNU, el 1387, autorizó un blanqueo. Son los artículos 30, inciso B, 31, 32 y 33 del decreto 1387 de ese año. ¿Cuál era el objeto? El objeto es los incrementos patrimoniales no declarados a la AFIP anteriores al 31 de diciembre de 2000. ¿Cuánto era el plazo de duración? El plazo de duración eran 6 meses a partir de la publicación de la reglamentación. ¿Quiénes se beneficiaban con este blanqueo? Los que suscribieran acciones de sociedades anónimas, los que fueran en colaboración del aumento del capital de sociedades por acciones. ¿Quiénes estarían excluidos en este régimen? Los declarados en quiebra, los condenados con fundamentos por la 23.771, la 24.769 que acabo de mencionar. Ya los condenados, recordemos que decía específicamente, ya termino, Presidenta, ya termino. Han sido muy generosos con todos en los últimos tiempos y nunca me he quejado. Ya termino, 2 minutitos nada más. Vuelvo a insistir, los declarados en quiebra, los condenados por la 23.771 y la 24.769, específicamente recuerde que aquellos que tuviesen tenido una presentación por parte del Ministerio Público Fiscal sin condena, deberían levantar la pretensión, precisamente porque extinguía la acción, delitos en materia de aduanera y el Código Aduanero. ¿Y el origen de los fondos? No lo declaraba, Presidenta, no declaraba cuál era el origen de los fondos. Con lo cual, lo que estoy tratando de plantear es que en los gobiernos, no estoy diciendo que aquellos eran malos y nosotros no queremos parecer a los malos, digo, hay políticas públicas que obligan a los gobiernos a tomar decisiones cuando la importancia, como en este caso, de incentivar sectores como el sector de la construcción, el sector inmobiliario o el sector de la energía lo ameritan, generando círculos virtuosos a partir de dinero ocioso, de dinero clandestino, de dinero que está fuera del negocio y que no va a las arcas del Estado, quedan afuera con un encaje del 100%, de forma tal que en el momento que correspondan el 2016 a los BADES sean cancelados después de haber pagado semestralmente los intereses del 4% anual, y en el caso de los EDIM, cada vez que se haya producido una operación inmobiliaria o la construcción, se aparezca con la justificación más el instrumento y se pida el reclamo de sus propios dólares, que van a generar una declaración jurada y que no se van a poder vender en el mercado negro como alguno quiso decirlo. Eso se llama coherencia, Presidenta, coherencia. Y nosotros pretendemos ser coherentes con las propuestas elevadas hasta este momento. Hay una modificación que vamos a hacer, eran 2, pero he visto en la publicación de la orden del día que el propuesto en el artículo 2, párrafo 3, que decía endosante, y tiene que decir endosatario, y que hablaba de banco receptor y dice Banco Central de la República Argentina, ya fue recogido por la propuesta de la reunión del plenario de comisiones. En cuanto al artículo 15, inciso D de dedo, va a decir los imputados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero, que son los que están prohibidos a sumarse a esta exteriorización de capitales. Vuelvo a repetir, los que tienen prohibido sumarse. Y dice textualmente, los imputados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, hasta acá era el artículo, y nosotros le agregamos sus cónyuges y parientes en el 2º grado de consanguinidad o afinidad ascendente o descendente. Pretendimos, Presidenta, con esto haber cumplido con una propuesta muy saludable a la hora de buscar elementos accesorios de un país que viene haciendo las cosas bien, que se lo reconoce en la comunidad internacional, que entendemos que no se puede jugar con estas cosas, que son proyectos serios y respetuosos y que tienen que ser para mejorar la vida de todos en términos de las 2 posibilidades, porque hay mucho dinero ocioso, se calcula más de 200.000 millones de dólares que podrían venir a este tipo de inversiones, y que nos interesa generar este sistema de crédito generoso, positivo, superador de lo que tenemos, por afuera de los dineros que están dentro de las arcas del Estado, y que forzosamente nos van a dar una posibilidad más a los argentinos con una herramienta novedosa que no habíamos utilizado hasta este momento. Creo de esta manera, Presidenta, haber cumplido con el objetivo de presentar como miembro informante una propuesta muy saludable para la Argentina. Ojalá sea interpretada de la misma manera por todos mis colegas. Gracias.